efectos de los aerosoles para garantizar la salud del planeta y la salud humana, ¿no? Yo no soy experta en ello, por eso hemos traído a Alex Padró Arcatu, que nos va a explicar mucho mejor cómo se encuentra la situación y futuros proyectos. Alex Padró, ingeniero químico, especialidad en medio ambiente por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, UPV en la ETU, en 2006, con máster europeo en dirección de proyectos en 2012, por la Universidad del País Vasco una vez más. Se incorporó a Tecnalia en diciembre de 2005, donde actualmente es investigador y gestor de proyectos. Se ha especializado en gestión de calidad del aire y control de la contaminación atmosférica y ha dirigido un gran número de estudios en materia de calidad del aire, cambio climático, evaluación de impactos ambiental. Su título, el título de la ponencia, se llama Contaminación atmosférica encarado, un problema ambiental y de salud pública. Con ello, va a abordar de forma genérica las principales afectaciones de salud de la contaminación atmosférica. Nos va a explicar también cómo hará énfasis en la importancia de la nueva normativa europea, que la ley se pondrá en marcha a partir de 2028, y para ello que venga él mejor a explicar la situación. Bueno, pues eskerrik asko. Primero de todo, gracias a la organización por contar con nosotros para esta ponencia y a las personas que habéis venido por vuestro tiempo, ¿no? Tal y como comentaban en la presentación, pues sí, hay que darle mucha importancia al aire que respiramos, ¿no? Muchas veces creo que o no somos conscientes o no queremos ser conscientes. No sé. Entonces, yo hoy aquí os voy a avanzar cómo la ciencia ha puesto de manifiesto que no solo estamos ante un problema ambiental, sino de salud pública, y cómo la legislación está corriendo muy mucho dados estos avances, ¿no? Por último, os voy a presentar los pasos que está dando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Cómo se ha adelantado a toda esta legislación que va a entrar a futuro y está ya encarando este problema, ¿no? O sea, que es muy importante. En paralelo también el Gobierno vasco está haciendo un proceso muy similar, ¿vale? Van un poco de la mano, pero este avance es importante. Antes de empezar, me gustaría ordenar alguna serie de conceptos, porque creo que muchas veces, o por lo menos cuando leemos prensa o oímos a gente hablar del tema, hay muchas veces que se entremezclan muchos conceptos, ¿no? Y creo que ordenarlos un poco y saber de lo que estamos hablando y lo que va a venir es importante. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación atmosférica, ¿no? Nos presentaban, ya nos lo han dicho claramente, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud ya lo dice, ¿no? No hay niveles seguros de mala calidad de aire, ¿no? Lo que hasta ahora pensábamos que era un nivel seguro, no lo es. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia. Pero bueno, según la Ley 34 del 2007, ya nos dice que es la presencia en el aire de sustancias, pues bueno, que generan una molestia, ¿no? Que implican una molestia o una consecuencia grave para nosotros, para la salud de las personas, el medio ambiente, que por eso la jornada, ¿no? Y demás bienes de cualquier naturaleza. Entonces, en toda esta definición, muchas veces lo que comentaba es que tenemos muchos conceptos por ahí y los utilizamos indistintamente, aunque muchos están interrelacionados, ¿no? Calidad de aire, cambio climático están interrelacionados, y me gustaría ordenarlos un poco para que veamos el efecto que tiene cada uno de ellos y dónde nos vamos a posicionar, ¿no? en esta presentación. Obviamente, para analizar la contaminación atmosférica hay una serie de emisiones que las provocan una serie de fuentes, ya sean naturales o antropogénicas. Incluso en los carteles aquí está muy bien reflejado, ¿no? Y una serie de contaminantes, los aerosoles, como sobre todo las partículas, ¿no? Que están en auge desde la dieselización, ¿no? Del parque motor, etcétera, pues esto se ha escuchado mucho, ¿no? Hasta los gases, ¿no? Propios gases que en la propia atmósfera pueden ir evolucionando y generando problemas.
Y entonces nos encontramos con que todo este tiene dos efectos, ¿no? El cambio climático, que es el que estamos todos acostumbrados y que ya nos han presentado antes, ¿no? Y que habrá una jornada de clima, etcétera. Y ya a todos nos suena el CO2, el metano de los vertederos. Pero a mí me gustaría hablar hoy de calidad de aire, ¿vale? El impacto que tiene la calidad de aire es más local, es más afección a la salud. No quiero decir que el cambio climático no tenga afección a la salud, pero es lo que respiramos habitualmente. El impacto del cambio climático es más a nivel global y entonces mayoritariamente en la calidad de aire nos encontramos con fuentes locales, ¿no? A todos nos sonarán pues, el tráfico, las viviendas, etcétera. Entonces, con este pequeño orden y tal, nos vamos a centrar en calidad de aire, ¿vale? El cambio climático es el mayor problema que yo creo que al que nos enfrentamos actualmente y creo que lo van a tratar en otras sesiones, vamos, de maravilla. Entonces, quiero que entendamos qué problema genera la calidad de aire, ¿no? Si vemos un proceso de contaminación atmosférica clásico, desde la emisión por las fuentes contaminantes, tráfico, industria, producción de energía, etcétera, y cómo pasan estas a la atmósfera y se dispersan, el aire las dispersa, evolucionan, ¿no? Con diferentes reacciones químicas, llega a lo que nosotros respiramos. Esto lo habréis oído alguna vez, son los niveles de inmisión, ¿vale? Es lo que hablamos cuando hablamos de calidad de aire, hablamos de niveles de inmisión, es lo que respiramos. Esto tiene sus efectos, 3 básicamente he puesto aquí, tiene otros muchos, pero principalmente tiene un impacto en la salud, que lo vamos a ver, el más importante, tiene un impacto en el cambio climático. Hay algunos de estos contaminantes que provocan el calentamiento global. Otros ahora, hay algún estudio por ahí que dice que lo atenúan, pero bueno, principalmente hay algunos de ellos que absorben mucho más energía, entonces genera pues todo el problema climático, ¿no? Y luego los costes económicos que esto genera. Pues bueno, yo cuando estuve preparando la presentación dije, a ver cómo hago que a la ciudadanía le entre que esto generalmente genera muertes prematuras, ¿vale? La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y es una de las principales causas de muerte prematura, ¿vale? Si sumamos ahí, más o menos, son más de 300.000 muertes año generadas por esta problemática, según la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2023. Según el Instituto Carlos III, en España, unas 10.000. He encontrado el dato de Bilbao, Gran Bilbao, del Instituto del IS Global de catalanes, 428 más 200, unas 700 personas año. No sé, a mí me parecen datos que son importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Si vemos el origen de todo esto, principalmente, como comentaba, el impacto es local en la calidad de aire, entonces las fuentes más locales vienen por los principales contribuyentes, van a estar en los núcleos urbanos, ¿no? Más tráfico y peores condiciones a la dispersión, principalmente, ¿no? Pues tráfico, viviendas. Esto es un estudio a nivel europeo, 857 ciudades. Pues bueno, ya evidencia esto, ¿no? Que dependiendo del tipo de ciudad y la casuística que tengan, pues en algunas incidirá mucho más el tema de la vivienda. No creo que aquí sea nuestro caso, a nivel de Euskadi. Luego lo veremos, pero no creo que haya tanta quema de madera, etcétera, que puede generar, o carbón, como igual, pues no sé, Polonia, otros países de la Comunidad Europea, ¿no? Pero no solo esto, no solo nos quedamos aquí, porque, bien, la mortalidad es la cúspide de la pirámide. Como veis ahí, de ese gráfico del Instituto Carlos III, es la cúspide. Es una de las principales causas de enfermedad. O sea, afecta a mucha más población la enfermedad,
¿vale? Que también nos va restando años de vida. Y no solo podríamos estar pensando solo en enfermedades de tipo respiratorio o cardíaco. Pues no, también hay más. Hay neurodegenerativas, partos prematuros, ansiedades, estreses, etcétera, diabetes, obesidad, depresión. Esto afecta en muchos ámbitos. No solo la mortalidad, que es muy importante, la carga de mortalidad, pero la carga de enfermedad también es muy importante. Luego, otro tema importante, ¿cuánto nos cuesta esto? Claro, porque realmente, ¿cuánto nos cuesta la atención sanitaria ocasionada por la contaminación atmosférica? Las pérdidas de jornadas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los datos son la Alianza Europea de Salud Pública ya publicó un estudio, creo que en el año 2021, en el cual ya evaluaba todo esto. Había datos de Bilbao y Donostia, pero pues aunque estamos por debajo de lo que es la media europea, pues 917 euros de gasto per cápita año o 858, si multiplicas por muchas personas, sale un gasto desproporcionado. Entonces, es también importante, ¿vale? Bueno, pues entendido un poco el problema, en los últimos tiempos, desde el año 2021, se han ido dando una serie de acontecimientos que evidencian que hay un problema y que hay que poner remedio, ¿vale? Igual hemos pasado muchos años centrados en el tema climático, que, como he dicho antes, es la mayor crisis que creo que tenemos, pero en el año 2021 la Organización Mundial de la Salud, como comentaba antes, ya dice que no hay niveles seguros de calidad de aire y presenta las nuevas directrices mundiales de la calidad de aire, en las cuales reduce las recomendaciones que había hasta ahora una brutalidad. Y entonces ya, pues bueno, te da que pensar, ¿no? En el año 2022, la Comisión Europea ya aprueba la primera propuesta de nueva directiva de calidad de aire, con unos límites que van alineados con estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No llegan a ellos, pero la tendencia es que vayan hacia ellos. Además, se han ido dando otra serie de acontecimientos que os van a sonar, seguramente, las zonas de bajas emisiones, debidas a la Ley de Transición Energética, en el cual, pues bueno, en las ciudades de más de 50.000 habitantes se van a producir cambios, deben producirse cambios en la movilidad con restricciones al tráfico en determinadas zonas. Está generando muchos problemas en muchos sitios, creo que en Vitoria no es el caso, pero no sé, desde el desconocimiento, pero creo que en otros sitios está siendo terrible. Igual esto nos tendría que hacer, todo lo anterior de entender el problema, nos debería hacer pensar por qué se toman todas estas medidas, ¿no? Y en el año 2023, aunque ya venía trabajando previamente desde el año 2021, el Ayuntamiento de Gasteiz presenta el Plan de Acción de Calidad de Aire 2023-2026, con un horizonte temporal a 2030, es decir, que habrá una segunda fase, ¿vale? Se está adelantando a la entrada de la legislación que entrará en 2028-2030, ¿vale? Es un paso muy importante. Yo no creo que haya muchas ciudades que se estén adelantando de esta manera, ¿vale? En paralelo, el Gobierno vasco ha hecho lo mismo, más a nivel regional, ¿no? Estos planes, al final, lo que van a llevar asociados son una serie de medidas para reducir los niveles hasta lo que nos indica la legislación o más allá, ¿vale? Ya os adelanto que lo que se busca es más allá, ¿vale?, de lo que nos va a exigir la legislación. Y bueno, ya en el año 2024, en abril, hace un mes,
Pues el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de Calidad de Aire, ahora tiene que llevar un procedimiento, bueno, ahora con las elecciones europeas de ayer, etcétera, tiene que llevar un procedimiento administrativo dentro de la Comisión y se espera que se publique ya a final de año para ser transpuesta a España con una obligación de en 2 años tiene que estar transpuesta. ¿Vale? Entonces, ahora quería introduciros un poco qué va a suponer esta nueva directiva. ¿Vale? Y para eso he hecho un ejercicio que se lo vi una vez a una persona y que me gustó un montón, que es he cogido la directiva y he hecho una nube de palabras, ¿no? Para saber qué palabras se nombran más dentro de la directiva. Y bueno, si he cogido esas justo porque creo que son los retos entre los que nos enfrentamos, ¿no?, con esta nueva directiva. Ya vemos que pues, se habla de población, se habla de salud, se habla de exposición, se habla de modelización, de nuevas medidas, etcétera, ¿no? Entonces, las novedades que realmente nos trae son principalmente estas 4, ¿vale? Va a haber nuevos límites que va a haber que controlar por el órgano competente, en este caso Gobierno vasco. Luego veremos cómo se controlan los parámetros que hay que controlar en las cabinas de calidad de aire, etcétera. Va a haber nuevos emplazamientos y nuevos contaminantes que monitorizar, lo que llaman contaminantes emergentes, que ya se pone en evidencia que generan un impacto en la salud, pero no se tiene suficiente información como para legislarlos, ¿vale? Entonces, se tienen que empezar a monitorizar. Necesitamos empezar a tener datos. Partículas ultrafinas, más finas que lo que estamos hablando aquí, o sea, que ya llegan al torrente sanguíneo, etcétera, tienen que empezar a monitorizarse, ¿vale? Se pone de manifiesto la necesidad de utilizar la modelización. La modelización es una herramienta matemática que nos permite estimar los niveles en zonas que no tenemos un punto de medición, ¿vale? Nos permite tener una mayor representatividad espacial. Pues se pone de manifiesto que hay que utilizar esta técnica en la evaluación, ¿no? Ya se venía utilizando, pero se pone mucho más énfasis. Y luego el acceso a la justicia, que esto es nuevo y luego lo vamos a ver, ¿vale? Esto es una comparativa de los límites que tenemos en la primera columna actualmente. Bueno, los contaminantes, el periodo de medición, pues si es anual, si es diario, si es octorario, etcétera. Y la legislación que tenemos actualmente, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que va a suponer la nueva directiva. Se marca un poco en rojo aquellas que suponen una bajada sustancial, o sea que va a ser, en algunos lugares va a ser complicado cumplirlos. O sea que va a haber que tomar medidas serias, ¿vale? Ambiciosas. Y luego, en ese color un poco más pardo, pues aquellos que son nuevos, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud también los proponía como, joder, ¿por qué no se controla el PM2,5 en media diaria si tiene un efecto a corto plazo en la salud de las personas, ¿no? Entonces, no quiero que nos quedemos con los datos, o sea, porque esto lo podemos consultar en cualquier momento, pero que hay bajadas sustanciales, ¿vale? Y en algunos casos puede que sea complicado cumplirlas. A nivel de Euskadi, pues seguramente el PM2,5 tendremos ahí, luego veremos. Como comentaban, se va a empezar a medir en nuevos emplazamientos y una serie de contaminantes que antes no se medían, ¿vale? Para mejora del conocimiento en estos contaminantes no regulados. En principio, la directiva propone a nivel estatal que se mida en un superemplazamiento rural, 1 cada 100.000, bueno, 5 en España, 5 superemplazamientos urbanos también en España. Yo creo que en Euskadi vamos a tener 1, ¿vale?
No sé dónde, pero por las conversaciones que ha habido puede que haya un superemplazamiento y se empiece a monitorizar partículas ultrafinas, black carbon, etcétera, ¿no? Que tienen, ya se sabe que tienen impacto sobre la salud. Como comentabas, se refuerza el uso de la modelización para evaluar. Es una herramienta muy potente. Luego veremos cómo se utilizó, por ejemplo, en el plan de calidad de aire de Vitoria-Gasteiz y qué nos permite, qué datos nos permite extraer y con el objetivo de luego proponer medidas, ¿no? Y se seguirá empleando para conocer la representatividad de las estaciones de medición o para reubicarlas o lo que fuera, pero también va a requerir una armonización de metodologías, ¿no? Esto siempre, pues, aquí hay el Fairmount a nivel europeo, pues, está realizando esta armonización, ¿no? Qué modelos utilizar en cada caso, según las casuísticas pues, de la ciudad, en este caso, de la región, etcétera. Es un tema muy, muy importante. Y luego, aunque el acceso a la justicia, ¿no?, que comentaba antes, aunque no es exclusivo de esta legislación, viene del convenio de Aarhus, ya se empieza a nombrar que vamos a poder derecho a reclamar y obtener indemnizaciones a la propia Administración. ¿Vale? Esto viene un poco relacionado, no sé si conocéis el caso de la sentencia de la primera sentencia por muerte por contaminación atmosférica a nivel europeo, que es esta niña que falleció, yo creo que en el año 2012 o por ahí, y que en el año 2020 ya se ha reconocido que murió por esta causa. Incluso viene en el certificado de defunción, ya aparece que el causante es la contaminación atmosférica. Entonces, la población vamos a tener derecho a reclamar, ¿vale? ¿Cómo estamos en Euskadi? ¿No? Pues en Euskadi, en términos de emisiones, como cuando hablábamos del proceso de contaminación, en términos de emisiones, lo que emitimos, hemos reducido un montón. Desde el año 2005 hemos reducido, pues bueno, ahí veis todos los porcentajes de los distintos contaminantes, ¿no? Hemos reducido un montón, incluso por encima de la Unión Europea. Aún así, esto no significa que no tengamos que seguir actuando. Hay que reducir aún más, por lo que hablábamos antes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y vemos que hay principalmente esos sectores que vemos ahí, el transporte rodado, combustión industrial y no industrial, o sea, el sector residencial, servicios, etcétera, pues son los que mayores problemas de emisión provocan. Si nos fuésemos, eso es a nivel regional, si nos fuésemos, la gráfica de la derecha, quiero decir, si nos fuésemos a un ámbito más urbano, pues veríamos que incluso pues, el tráfico rodado sería más, en algún contaminante, etcétera, ¿vale? Como comentaba antes, los límites que decía de la Organización Mundial de la Salud y la nueva Directiva de Calidad de Aire, lo que tenemos que controlar en términos de aire que respiramos, se miden y se evalúan a través de la red de monitorización de calidad de aire del Gobierno vasco, que está accesible a todo el mundo, hay hasta una aplicación móvil, lo puedes consultar, tenemos una red muy extensa. ¿Vale? En comparativa con otras regiones es muy extensa. Y bueno, no tenemos en todos los municipios, porque la legislación exige según pues, porcentaje de población, según extensión, etcétera, según fuentes contaminantes que hubiera. Pero yo os invito a consultarla de vez en cuando y que veáis pues, cómo estamos, ¿no? Te indica, puedes bajarte la información, puedes evaluarla, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso igual lo hacemos más la gente que trabajamos los datos, ¿no? Habitualmente. Pero creo que es importante que sepamos cómo se controlan, ¿no? Todos esos límites, esas bajadas sustanciales de los niveles, de los valores límite que nos va a exigir la legislación, se van a evaluar con esto. Entonces, es importante. ¿Y cómo estamos? Pues, bueno, en Euskadi,
con respecto a la legislación que tenemos actualmente en vigor, apenas tenemos incumplimientos. Hay incumplimientos en términos de ozono, de vez en cuando, ¿vale? Pero si analizamos los 3 últimos años con respecto a la nueva legislación, ya vemos que en un 15% de las estaciones ya tendríamos incumplimientos, por ejemplo, en NO2. Y en partículas PM2,5 de los aerosoles, por ejemplo, ya estaríamos en un 17%. O sea que ya ahí va a haber que trabajar. En cambio, si nos fuésemos a la recomendación de la OMS, pues ya vemos que pues 71% incumpliríamos, o sea, 93%. Esto es habitual, ¿eh? O sea, esto pasa, creo que nadie cumple los límites de la OMS, pero es a lo que tendremos que tender, ¿eh? Y es el objetivo de la legislación, ir dando pasos para llegar a los límites de la OMS. ¿Y ahora qué, no? Que es la última parte que os quería presentar. Pues bien, en los últimos años, como os comentaba antes en ese gráfico, ¿no? Se han dado dos pasos a nivel regional y a nivel local, municipal, que son el Plan de Calidad de Aire a Euskadi 2030 y la Estrategia y Plan de Calidad de Aire de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Están accesibles públicamente en la página web del Ayuntamiento, en la página web del Gobierno vasco, se pueden descargar, o sea, son los informes finales, transparentes totalmente, podemos consultar todas las medidas que se van a llevar a cabo, con todo el cronograma de ejecución de cada una de ellas, con los presupuestos que se van a dedicar desde el Gobierno vasco, desde el Ayuntamiento. Entonces, también os invito a que si un día pues, os interesa un poco la temática o algo en concreto, pues podáis consultarnos, ¿no? Pero me voy a centrar en Vitoria. Ya que habíamos venido a Vitoria, pues me voy a centrar en el plan en la estrategia y plan de calidad de aire de Vitoria-Gasteiz. Es un proceso que empezó en el año, yo creo, de 2021, ¿vale? Y se ha realizado en 2 fases bastante diferenciadas. Primeramente se hizo una estrategia que sentó las bases de unos objetivos y líneas estratégicas sobre las que actuar, y posteriormente se ha incidido con un plan que ya iba a acciones concretas en dónde actuar, ¿vale? Lo vamos a ver, ¿eh? No vamos a entrar a las acciones en concreto, eso os he invitado a que os las miréis y veáis, ¿no? Pero lo vamos a ver. La estrategia llevó al Ayuntamiento a que se tenía que centrar en estas 6 líneas, ¿no? Por un lado, la protección de la salud como eje principal, por lo que hemos estado viendo en la ponencia, ¿no? Tenía que actuar sobre el transporte, obviamente, estamos en un núcleo urbano, hay muchos movimientos de vehículos, etcétera, etcétera, entonces hay que actuar sobre ello. Una reducción sobre actividades industriales, comerciales y domésticas. Por ejemplo, antes se comentaba el tema de todo el tema de las fuentes renovables, etcétera, ¿vale? Un control y seguimiento mayor y mejoras en la información, porque muchas veces lo que nos pasa es que toda esta información no llega, y entonces, pues bueno, pues hay un montón de información, pero la gente, pues no sé, no la miramos. A mí me pasa en otros ámbitos, yo esto porque lo empleo en mi vida laboral, pero porque me gusta, ¿no? Y estoy interesado. Pero no sé, no llega. Sensibilización, concienciación y educación, creemos que fundamental. El Ayuntamiento también lo consideraba, ¿no? Campañas de concienciación, porque al final cada pequeña cosa que hagamos cada uno de nosotros va a tener su repercusión. O sea, eso o nos damos cuenta
Y luego también una última que es de gobernanza, ¿no? De mejora de la coordinación, la transparencia, etcétera, etcétera, por parte del Ayuntamiento. Estos serían como las líneas estratégicas, los objetivos estratégicos que el Ayuntamiento se marcaba. Pero yo antes os he comentado que esta legislación iba más allá, o sea, este plan iba más allá de la legislación, porque el Ayuntamiento se plantea prácticamente cumplir en todos los puntos de medición los límites que propone la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? En Vitoria-Gasteiz creo que hay 4, si no recuerdo mal, puntos de medición. Farmacia, Avenida Gasteiz, Los Serrán y 3 de Mayo, si no me equivoco. Pues ahora no recuerdo en cuántos, pero está accesible. En varios de ellos se plantea que cumplir la Organización Mundial de la Salud, los límites. Entonces, es una buena noticia. También os avanzo que el Gobierno vasco va en la misma línea, ¿vale? Vamos más allá de lo que nos exige la propia legislación. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Ya os lo he adelantado un poco, pues con una serie de acciones, ¿no? Para cada uno de esos ejes estratégicos se van a realizar diferentes acciones. En el transporte unas, en protección de la salud otras, pues igual más de seguimiento de la salud de la población, para proteger a colectivos vulnerables, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todas porque son como unas 40 acciones, 24 son específicas del plan y 16 son absorbidas de otros planes, ¿vale? Porque al final es una materia que se ve afectada por otros planes, por el tema de fuentes renovables, etcétera. Claro, ya se están haciendo cosas que tienen su incidencia en la reducción de los niveles de calidad de aire. Como decía, esto ha sido... Bueno, os voy a explicar un poco el proceso, porque creo que es interesante desde el punto de vista de fases que se han venido realizando, ¿vale? Cómo se ha involucrado a la ciudadanía, etcétera, ¿vale? Se hacen muchos planes, pero aquí se ha hecho especialmente hincapié, sobre todo en la fase del plan, ¿vale? Primeramente, bueno, la parte de arriba sería lo que es la estrategia, lo que llegábamos hasta los objetivos estratégicos, ¿no? Y luego la parte de abajo sería un poco el plan, ¿vale? Que ha sido en el año 2023 se ha elaborado. Voy a empezar por el primer punto, ¿no? Vamos a saber cómo estamos, porque no sabíamos cómo estábamos. O sea, entonces se realizó un diagnóstico, ¿vale? En base a un inventario de emisiones, que es una cuantificación en base a unas metodologías estandarizadas de emisiones, lo que emitimos, pues ya se veía claramente que había una cosa lógica, ¿no? En un núcleo urbano, pero claro, lo teníamos que poner con datos, ¿no? Entonces, que el transporte por carretera, el sector residencial y servicios y la industria son los que mayor impacto generaban en aquellos contaminantes regulados, ¿no? Por la calidad de aire, los óxidos de nitrógeno y los aerosoles, PM10, PM2,5, que eran los que más íbamos a evaluar por el impacto que tiene el tráfico sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la segunda parte que se realizó? Se realizó una modelización. ¿Para qué? Para saber los niveles de calidad de aire que se respiran en toda parte de la ciudad, ¿vale? Para cada contaminante. Teníamos un dato cada 10 metros, más o menos. Es lo que la herramienta nos permitió tener, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite una modelización de este tipo? Pues saber sobre qué zonas pues deberíamos incidir, ¿no? En algún momento determinado, ¿vale? Y si además esto lo cruzamos con lugares lugares frecuentados por población vulnerable, niños, niñas, personas de la tercera edad, hospitales, etcétera, pues entonces
Con este análisis de disposición que se realizó, pues ya veíamos determinadas zonas que podrían tener problemas, ¿no? Podrían estar teniendo problemas, ¿vale? Esto era importante para el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, este diagnóstico se realizó y es la base sobre la que luego trabajamos los objetivos estratégicos. Bueno, además se analizó una serie de información adicional, ¿no? Todo lo que venía de Europa, planes, programas, directivas, lo que fuera, todo lo que venía a nivel estatal, todo lo que venía a nivel regional y todo lo que venía a nivel local, ¿no? Todos los planes y programas que pudiesen estar, que generasen un impacto en la calidad de aire. ¿Por qué? Pues antes comentábamos, ¿no? Había 40 acciones, 16 vienen de otros planes. En esos planes han hecho prácticamente lo mismo. O sea, este es un esquema típico para la realización de un plan, ¿no? Igual no están todas, ¿eh? O sea, si las miráis en detalle igual falta alguna, pero se han analizado, ¿vale? Incluso en la segunda parte, como hubo un decalaje entre la estrategia y el plan, se actualizó esa información, ¿vale? Para ver también qué se le exigía también al ayuntamiento, ¿no? ¿Qué exigencias vienen de Europa? ¿Qué exigencias vienen estatal? ¿Qué exigencias vienen regionales? Y encima, ¿qué planes estamos moviendo a nivel municipal? O sea, al final se genera un montón de información. Bueno, y como comentaba, pues los objetivos estratégicos, ¿no? Objetivo estratégico y líneas de actuación concretas sobre las que incidir, ¿vale? Ahí he puesto dos en concreto, pues la de la protección de la salud y el transporte cero, y sobre cuáles actuar, ¿no? Pues reducir los niveles de emisión a valores intermedios más exigentes recomendados por la OMS. Pues evaluación epidemiológica a nivel municipal, temas de ese tipo, ¿no? Impulso del transporte público, implantación de modelo de supermanzanas, ¿no? Pues seguir incidiendo sobre él porque ha generado beneficios y generará más, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, pues ya tenemos la estrategia. Ya este era el primer documento, ¿no? Que era la base. Aquí internamente se realizó un proceso participativo, pero internamente, con gente de Gobierno vasco, técnicos de Diputación y del Ayuntamiento, de diferentes áreas. Se invitó, pues vinieron los que pudieron en esas 2 jornadas, creo que fueron, y aportaron, ¿no? Oye, esto no, porque, pues mira, es que estamos haciendo este plan en paralelo y igual mejor poner esto, o incidir en este área, o ¿por qué no apostáis por esto? Que estamos con el plan de movilidad sostenible del Gobierno vasco. Todo ese tipo de cosas se realizaron dentro del proceso participativo. Y como comentaba, pues ahí está el enlace, luego no sé si se colgarán las presentaciones o lo que sea, pero ahí tenéis los enlaces para la estrategia. A partir de la estrategia, en el año 2023 comienza el periodo del plan, ¿vale? El periodo del plan comienza con un proceso participativo y este fue un proceso participativo pues más grande, ¿no? No sé si os llegó a las personas que vivís en Vitoria, pero hubo varias sesiones, ¿vale? Por un lado, hubo sesiones técnicas con personal técnico de Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, sesiones con la ciudadanía, que se realizaron, bueno, ahí vienen las fechas, y luego con colectivos específicos. Hubo algunas en colegios y otras con personas mayores, ¿vale? Esto es como más información a plasmar en el plan, ¿vale? De cara a poder enfocar correctamente las acciones que queríamos plasmar, ¿no? Además, hubo un proceso abierto en web sobre el cual se hacían una serie de preguntas y se podía participar. Podía participar cualquier persona de la ciudadanía. Entonces, fue un proceso, a mí me gustó mucho, o sea, porque nunca había estado en un proceso con tanta, o sea, con ciudadanía, personal técnico, políticos
y además colectivos específicos, ¿no? Que te plasman realmente problemas que tienen ellos, ¿no? Incluso los niños, ¿no? Y las niñas, que pues desde su perspectiva pues ya te van diciendo cosas. Y bueno, con todo esto, metemos todo esto en la coctelera y pues llegamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Todas las acciones que el ayuntamiento plantea realizar para llegar a los objetivos que se marcaba, ¿vale? Que hablábamos antes. Además, como os comentaba, está accesible con un cronograma de ejecución de cada acción, con un presupuesto asociado por parte del ayuntamiento, incluyendo las acciones de otros planes que también llevan un presupuesto asociado. Y tenemos ya el plan de acción, ¿no? Que de la misma manera pues está disponible en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, simplemente destacar que de todo este proceso de 3-4 años, pues desde Tecnalia pues hemos hecho 2 publicaciones junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una en la revista Dina, por todo el tema de vulnerabilidad social relativo al análisis de exposición que se realizó, y otra que tenemos que está pues todavía en revisión, relativo a pues el impacto en los niños en parques de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, y para terminar, la calidad de aire está mejorando, pero sigue provocando muchas muertes y enfermedades, ¿no? Que era lo que hemos visto al principio. No sé, a mí siempre que digo esto yo me asusta. Yo cuando digo esto me asusta, ¿no? Con el cambio climático me pasa lo mismo. O sea, entonces es un problema de salud pública, es un problema ambiental, esto lo tenemos todos claro, pero es un problema de salud pública. La administración, bueno, los políticos se han puesto las pilas, se supone, a ver luego la ejecución, cómo va de todo esto, y con unos objetivos muy ambiciosos a 2030 y 2050. Vale, esto es un reto. En algunos sitios esto va a ser un reto, porque es probable que en algunos sitios tengan que pedir prórrogas para el cumplimiento de lo que se está exigiendo, ¿vale? Dependiendo de la casuística que puedan tener. Antes hablábamos del tema de las calderas. Pues igual hay en zonas que tienen tal impacto por calderas que hacer un cambio tan grande en calderas en 6 años, pues igual no es posible. Igual no es posible, pero yo sigo diciendo una cosa. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Entonces, la tecnología tiene un gran potencial de reducción, pero hay que ser ambiciosos. Y a nivel urbano, la planificación y el diseño es fundamental. O sea, esto está demostrado, archidemostrado, 1000 papers al respecto. Hay que sacar coches. Hay que sacar coches de las ciudades. Es la mejor forma de mejorar la calidad de aire en las ciudades, que es donde mayor impacto hemos visto que tienen, ¿no? Y luego, otras cosas así necesarias que vemos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de investigación y divulgación, tenemos que informar adecuadamente. Tanto las personas que divulgamos como las personas que escriben una nota de prensa, o sea, esa gente también se tiene que apoyar, les tendremos que apoyar, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar con la sociedad, ¿no? Hemos visto ahí el proceso participativo, tenemos que trabajar con ellos y hay que implicarles. Hay que explicarles realmente qué problema existe y que se conciencie, ¿no? la gente, ¿no? Que yo siempre hablo con la cuadrilla, ¿no? Joder, igual no tienes que ir a comprar el pan en coche, no sé, ¿no? Igual pues... Y luego yo creo que hay una cosa que es fundamental, que los planes están muy bonitos, el papel lo soporta todo, pero hay que cumplirlos. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta.